calientitos, mashi Edison, alichishi. Alichishi mashi ukuna y manas da capangichi ñakutin que panchi tulpa okuguman. Así es, compa Jime, como usted lo decía, una tarde lluviosa, pero estamos aquí calientitos igual para hablar sobre un tema que es de trascendencia, ¿no? El COVID-19, un poco en las comunidades. En las comunidades. Pero en esta ocasión en Imantaja, la parroquia de Imantaja. Sí, del cantón Santa Ana de Cotacachi. Ya está aquí en nuestra salita de espera Erika Bolaños, vicepresidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de Imantaja de Cotacachi. Así que temas importantísimos, vamos a conversar sobre la participación y el fortalecimiento de la vigilancia comunitaria en salud dentro de la parroquia de Imantaja, cómo están trabajando también en la salud y nutrición. Justamente Erika es la responsable de esta comisión. Edison. Así es, como decía mi compañera Jimena, estaremos hablando con Erika Bolaños, quien es la vicepresidenta del GAT parroquial de Imantaja. Entonces, al volver estaremos ya con ella aquí presentes, no sin antes decirles que hagan sus preguntas, hagan sus inquietudes. Nos pueden seguir tranquilamente desde APAC Otavalo en YouTube y en APAC TV en Facebook. También creo que estamos por Instagram en APAC TV, donde pueden visibilizar todo lo que realizamos como APAC TV. Entonces, y que comenten, que opinen, que compartan, que estén con nosotros. Así nos ayudan a seguir creciendo. Así nosotros también les ayudamos llevándole toda la información en La Tulpa, un espacio de diálogo intercultural e intergeneracional con enfoque de género. Hablamos diferentes temas ambientales, culturales, con pertinencia cultural. Así que en breves segundos, Erika en La Tulpa. Ya volvemos, no se vayan, gracias al doctor José Terán. Arimashi ukuna ñami kaypi kapanchi mashi Erika Bolaños con truenos llegó la Erika. Chamupan. Así es, la compañera Erika llega desde Imantaja con unos truenos, con una lluvia. No sé, capaz se escuche, pero aquí que está todo tapado, está unos truenos bestiales. Sí, y el trabajo de Erika parece que debe ser así mismo, ¿no? Haciendo bulla, accionando, trabajando constantemente en lluvia, en sol, en vientos, en frío, en calor. Erika, bienvenida a La Tulpa, APAC TV, calientitos aquí en este espacio. Muy amable, bueno, muy buenas tardes compañeras y compañeros. Un Dios le pague por este espacio. En realidad muy contenta de haber llegado hasta acá, ¿no? Este espacio en realidad es la primera vez donde que vamos a compartir la experiencia muy bonita en Imantaja, sí. Yo creo que el tema es sobre la vigilancia comunitaria y sobre todo la fortaleza que tenemos con algunas instituciones, la coordinación y la articulación. Más bien, nuevamente reiterando el agradecimiento a ustedes, compañeras. Muy buenas tardes. A usted, Erika, le contamos que la Erika estaba esperándonos. Puntualita llegó acá a APAC TV en Otavalo, pero no podía pasar acá a La Tulpa porque llueve, aquí llueve en el cantón Otavalo, pero le recibimos con todo ese calor, ese calorcito humano aquí en APAC TV en La Tulpa. Erika, muchísimas gracias. Estos temas tan valiosos en esta época de la pandemia, de confinamiento, las comunidades tomaron trabajos autónomos. Así es. ¿Cómo empezaron ustedes haciendo un recuento? ¿Cuál fue el trabajo de confinamiento? ¿Se confinaron? ¿Siguen aislados? ¿Qué es lo que pasó, Erika? Sí, bueno, el trabajo que en realidad se va realizando en la parroquia de Imantaja ha sido a base del esfuerzo y la aposta que les han tomado los compañeros gobiernos comunitarios, ¿sí? Cuando se inició el tema de la pandemia, en realidad fue una situación complicada, en realidad afectó los bolsillos de nuestros compañeros moradores de las comunidades, pero aquí la fortaleza y la organización fue lo importante. Los gobiernos comunitarios se fueron organizando entre ellos mismos, inclusive dentro de sus propias comunidades, usando varios medios. El altoparlante, el tema de la organización y coordinación de los jóvenes y compañeras y compañeros que llegaban de las diferentes ciudades hacia sus casas. Es decir, en realidad tuvimos una gran acogida, se podría decir, mucha gente regresó de la ciudad
a sus casas, y de esta manera también se iban organizando a través de